¿Alguno falta? ¿Todos los tienen? Bien, perfecto. En los boletines está en el orden de los temas que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Ya vimos los ovnis, excelente tema, para que tengamos ese temor reverente hacia el Señor. No se nos olvide de que todo lo que nosotros hagamos, donde estemos, lo que pensemos, lo que digamos, aún lo que no pensemos decir, pero ya el Señor lo conoce. Y Él está en todos. Y siguiendo ese orden de ideas, vamos a ver en la mañana de hoy conmigo lo que es el atributo de la trascendencia o supremacía de Dios y la infinitud de Dios. Bien, ahí tienen el espacio para que tomen apuntes. Si llega a salir alguna duda, inquietud, también la pueden apuntar. Que al final de la jornada vamos a estar haciendo preguntas y respuestas para que todo quede claro. Bien, quiero pedirles una vez más que me acompañen en oración antes de iniciar, para que sea el Espíritu Santo de Dios usándome en la mañana de hoy. Amado Señor, te doy muchas gracias. Gracias porque nos permites estar desarrollando este evento para tu gloria. Gracias porque tú, Señor, te perfeccionas en mi debilidad y lo más vil y menospreciado de este mundo tú has escogido en la mañana de hoy para que sea exaltado tu nombre, que es sobre todo nombre. Úsame en tu verdad, tu palabra es verdad, a fin de que sea tu pueblo, Señor, edificado en la roca que eres tú, Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En el mes de octubre, hace 504 años, sucedió un acontecimiento bien elegante, bien bonito, que es la Reforma Protestante, ¿cierto? Y el pensamiento de todo este movimiento que nosotros que celebramos como Iglesia Reformada es volver al principio de la sola Escritura. Ese era el ideal de Martín Lutero, de Juan Calvino y de todos los padres de la Reforma y de todos los teólogos de ahí en adelante, regresar a la senda antigua, o sea, al principio de la sola Escritura. Teniendo ese pensamiento, había una persona muy conocida en el tiempo de Martín Lutero, que era Erasmo. Pero algo interesante es que Lutero le escribe una frase a Erasmo que le duele, que le llega al corazón. Y dice: como un hijo de un minero me va a decir a mí, todo un erudito en ese momento, esta frase. Y la frase es la siguiente: vosotros tenéis un concepto de Dios demasiado humano. O en otras palabras, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y esto es una frase que al escucharla uno dice: uy, es dura. Porque nosotros decimos que conocemos a Dios. Y si uno va por la calle y le pregunta a alguien: ¿usted cree en Dios? Todo dice sí. ¿Usted conoce a Dios? La gran mayoría dice sí. Pero nos damos cuenta en la mañana de hoy que tenemos un conocimiento de Dios muy humano. Pero tranquilos, hay buenas noticias, que es que lo estamos conociendo a Él. Y el objetivo del día de hoy, no solamente del día de hoy, sino que en el transcurso de toda nuestra vida, es que estemos en esa relación con el Señor. Y como decía Jordan en la predicación anterior, cada vez que tenemos esa comunión más con el Señor, más nos damos cuenta cómo somos nosotros. Y cada vez que más nos conocemos a nosotros, nos lleva a ¿qué? A doblar más rodillas delante de Él. Y este concepto o esta frase que le dijo Lutero a Erasmo no es una frase nueva. Si nosotros conocemos un poco la Escritura, el apóstol Pablo también le dijo esta frase a la iglesia de Corintio. Y eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Le dice: mire, ustedes no conocen a Dios. Una iglesia que se la daba de que sus dones, de que tenían dones espirituales y que podían y hacían y deshacían, pero todo lo estaban haciendo era para gloria de ellos. ¿Y qué le dice Pablo? Ustedes no conocen a Dios. Pero algo más interesante, que esta frase tampoco es de Pablo. Esta frase es de mismo Dios. Y vayamos al Salmo capítulo 50. Salmos capítulo 50. Acabamos de estar en un salmo y vamos nuevamente al salmo.
Pero ahora en capítulo 50, versículo 21, dice: esas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y ahí está el problema de todos nosotros, que creemos que Dios es como nosotros. Salmo 50:21 nos deja ver algo bien extraordinario, y es la trascendencia de Dios. Y es con lo que vamos a iniciar la mañana de hoy conmigo. La trascendencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros como humanos, y esta es una acusación que le hace el mismo Señor a una iglesia, a una cristiandad apóstata, porque cree que puede cambiar o cree que tiene algún poder para bajar a Dios en la condición nuestra. ¿Y qué dice el Señor? No, es que yo no soy como ustedes, yo los trasciendo a ustedes. ¿Y qué es trascendencia? Pues sencillamente que Dios está sobre todo, que Dios no tiene límites, que Dios no puede ser afectado por ninguna cosa de la creación, que Dios está encima de todos. Eso es trascendencia. O sea que si creíamos que nosotros podíamos afectar en algo la voluntad del Señor, pues déjame decirle que no. No, Dios no puede ser afectado por nada, por nadie. Dios está por encima de todos. Dios no tiene límites. No, como lo explicaba esta mañana Jordan, por su omnipotencia, todopoderoso. O sea, quitémonos ese concepto de Dios, que Dios es como nosotros, pero un poco más grande. Dios no es como nosotros. El Dios de la Escritura lo trasciende todo y está por encima de nosotros, gobernando todo, y está en medio de nosotros también. Es algo espectacular. Y vayamos a una cita que creo que vamos a enfocarnos un poco en la mañana de hoy. Solo un poco, voy a hacer una pequeña introducción en esta cita, que es Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Me imagino que todos hemos leído la cita de Isaías capítulo 57. Es una cita muy conocida por todos. Y Isaías 57 es algo bien interesante porque es una demanda de Dios contra la apostasía del pueblo. Cómo el pueblo de Israel estaba utilizando los lugares altos para hacer hechicerías, brujerías. Eso está en el transcurso de Isaías 57. Cómo el pueblo de Dios utiliza esos lugares altos como símbolo de que puede haber más poder porque está más cerca del cielo. Pero vamos a ver algo que dice Isaías acerca de Dios. Isaías capítulo 57 versículo 15 dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y ¿qué? Y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Si comprendemos esta cita bíblica, ya nos podemos ir en paz. Sí. ¿Por qué razón? Isaías es uno de los profetas que utiliza mucho la frase el alto y el sublime. Para colocar un ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1, arranca hablando del alto y el sublime, del trono blanco y de todos desprende todo, que más adelante lo vamos a ver, todo lo que se está bien en esa manifestación en el cielo. Pero aquí lo interesante es que vuelve a utilizar esta frase, el alto y el sublime. ¿Por qué razón? Porque lo que quería Isaías mostrarle al pueblo de Israel, que aún el más poderoso de todos los poderosos de los hombres aquí en la tierra, no se compara ¿con quién? Con el alto y el sublime. Porque el pueblo creía que entre más alto subiera, la montaña más alta que subiera, ahí podía tener todo el poder que quisiera. El profeta le dice, mire, ahora imagínate, Dios está por encima de todos, Él es el alto,
Nadie puede llegar a donde Él está. Y no solamente es el alto, porque está donde nadie puede llegar, sino que es el sublime, el todopoderoso, el que nadie puede hacer nada sin su voluntad. Eso es lo que Isaías le está diciendo. Y es algo interesante porque si miramos, estamos en una etapa de años 500, 600 antes de Cristo. Nadie podía despegar los pies de la tierra, o sea, montar en un avión o una nave espacial, como hoy en día se conoce. Entonces, para ellos el término alto significaba algo extraordinario, algo grandioso, algo que estaba fuera de su pensamiento o que su razonamiento humano no podía comprender. ¿Cómo yo puedo llegar a las nubes? Hoy en día es algo que es muy fácil, lo podemos hacer, ¿no? Se coge un avión, bueno, yo no lo he hecho. Los que lo han hecho, cogen un avión y están por encima de las nubes. Pero imaginémonos que es más allá. O sea, lo que Isaías está diciendo es, no se puede comparar donde Dios está. No se puede comparar donde Dios habita, no se puede comparar, o Dios no tiene límite alguno, que alguien puede decir está en tal lugar o está en tal otro. No tiene límite alguno, no tiene condición alguna, sino que Él es el alto y el sublime. Y era lo que el pueblo debía comprender, que Dios estaba por encima de ellos, que no puede afectarlo a ellos, que el pueblo no puede afectar a Dios en nada. Y lo más interesante es cómo continúa el versículo, Isaías capítulo 57, 15. Porque así dijo el alto y el sublime, que dijo: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aquí sigue Isaías mostrándonos características del Señor, pero son características que lo vamos a ver en otra ocasión. Pero algo que quiero mostrar aquí es que dice el que habita la eternidad. O sea, no solamente le dice Él es el alto y el sublime, sino que también Él es el eterno, o lo que vamos a ver más adelante, el infinito, ¿cierto? El alto, y si le falta algo más a ese alto y sublime, es que Él es santo. ¿Quién de nosotros puede tener esas características? ¿Quién de nosotros es el alto y el sublime, o sea, el que está por encima de todos? ¿Quién de nosotros es eterno? O sea, como el Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y quién de nosotros le mata que sea santo? Por eso son nombres solo del Señor. Y eso es la trascendencia de Dios. Ahora sí vamos comprendiendo un poco más ese carácter de Dios tan perfecto. Son atribuciones o es el ser que ninguno de nosotros lo puede cumplir. Y continúa Isaías diciendo: yo habito en la altura y la santidad. Lo que está diciendo aquí Dios al pueblo de Israel es: donde yo habito, nadie puede habitar. Nadie puede habitar. ¿Por qué? Porque no solamente habito en la altura, sino en ¿qué? En la santidad. En la santidad. Él es feliz en sí mismo, habita feliz en sí mismo, en su santidad. ¿Y qué dice? Nadie puede estar ahí. Yo soy el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad. Pero lo interesante es cómo termina el versículo. ¿Y cómo termina? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es otro atributo de Dios, que es la inmanencia de Dios, que no lo vamos a ver, solo voy a por encimita para seguir, que es que Dios está también en medio de ¿quién? De su pueblo. ¿Evita con quién? Con el quebrantado de espíritu. Vivifica a quién? Al quebrantado de espíritu. Da vida al que lo busca a Él. O sea, no simplemente está por encima de todos, sino que habita en medio de todos. Ese es Dios. Y pueden decir, pero es que parece mucho la omnipresencia de Dios. Claro que sí, porque es que todos unifican el ser de Dios. No podemos separar uno del otro, porque Dios es uno. Ya. Eso es el poder, esa es la trascendencia de Dios. Está por encima de todo.
La distancia infinita que existe entre la persona más poderosa aquí en la tierra, imaginémonos a alguien poderoso que haya existido, que creamos que exista sobre la faz de la tierra, una persona que puede causar mucho miedo, respeto, terror, temor, no sé, lo que ustedes se quieran imaginar, que haya pasado o trascendido los límites de la historia de la humanidad, que todavía se enseñe sobre esa persona que tenga ese poder, no se puede comparar ni siquiera en lo más mínimo ¿a quién? Al alto y al sublime. No se puede comparar. La distancia que hay entre esa persona a la distancia del Todopoderoso es incalculable. Es incalculable. ¿Saben por qué razón? Y solo hay una razón para decir eso. ¿Saben por qué? Porque aún la persona más poderosa aquí en la tierra simplemente es una criatura. Por eso no se puede calcular. Y el Señor, Dios Todopoderoso, pues simplemente es el creador de todos. Entonces, ¿quién se puede comparar? ¿Quién puede estar al nivel del Señor? Nadie. Y es lo que Isaías estaba tratando de decirle. El Señor trasciende a todo ser viviente. El Señor simplemente es el Dios viviente, el Dios verdadero, el alfarero, y nosotros simplemente somos la vasija en su barro, en su mano. El Señor no solamente nos puede formar y edificar como vasija de honra, pero también tiene el poder de destruir a todo aquel que no es. Ese es el Dios alto y sublime. ¿No me creen? ¿No me creen? Vayamos a la Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Aquí me gusta poner mucho un ejemplo que a mí me lo enseñaron, y pues si me lo enseñaron, pues yo lo enseño. Y es lo siguiente. Todos nosotros conocemos las hormigas, ¿cierto? Todos. Bien. Hay personas que son muy malas y ven la hormiguita y que no le está haciendo nada, pero de todos modos ve la hormiga y hace la siguiente operación. Levanta su pie y ¿qué hace? La aplasta, ¿cierto? Ahora, ¿la hormiguita puede oponer alguna resistencia a ese pisotón? No. ¿Qué hace la hormiga? Pues recibe solamente el peso del pie y mueve. Bien. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Quién cree que somos nosotros? Esa pequeña hormiguita. Y entonces la Biblia que dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Y sigue. Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A las personas que trabajan con arcilla y todas las manualidades, son muy expertas para formar, hacer y deshacer. Yo he visto videos que cogen una masa y comienzan y arman unas figuras, unos jarrones, unos vasos muy hermosos, pero si algo no les parece, pues ¿qué hacen? Vuelven y lo dañan y forman otro. La pregunta es, ¿esa vasija que formó o ese vaso que formó, cuando lo va a destruir le dice, ¿puede decir algo a la persona? No. ¿Tiene alguna potestad? No, simplemente es un barro que está formándose en manos de un alfarero. Bien, nosotros, ¿qué poder tenemos para altercar con Dios? O decir a Dios, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto acá? Simplemente Él es el alfarero, nosotros somos la vasija de barro, y sencillamente sigue el texto, dice para hacer de la misma masa un vaso de honra, para honra, perdón, y otro para deshonra. Él hace su voluntad. Esa es la trascendencia de Dios. Ahora sí vamos viendo un poco más, porque el alto y el sublime, el eterno y santo Dios, ese es Dios. Está por encima de todos y nadie
nadie puede alterar su voluntad. Él hace su voluntad siempre. Siempre. Ahora vamos a Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Y vamos a leer todo el Salmo capítulo 2, que nomás son 12 versículos. Y vamos a ver algo interesante. Salmo capítulo 2, ¿estamos todos ahí? Listo. Dice, ¿por qué se amontonan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Aquí es algo interesante. Aquí lo que el salmista está diciendo, así se una toda la nación. Así se unan los ejércitos más poderosos del mundo. Bueno, no solamente los ejércitos más poderosos del mundo, sino que todo el mundo se una para levantarse contra Dios. ¿Será que lo puede vencer? Sigamos la lectura. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, no nos olvidamos más ahí. ¿Listo? Nos unimos todos, toda la nación, todos los pueblos, todos los ejércitos del mundo, para no sujetarse más a la voluntad de Dios. ¿Tendrá éxito? Sigue. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Eso hace el Señor. Así se unan los más poderosos de la tierra, así se unan toda la tecnología que se quiera unir. Así pensemos que haciendo esta o aquella estrategia se puede librar el Señor simplemente ¿qué va a hacer? Se va a reír. Y sigue. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. ¿Qué hace el Señor? Tiene el poder, no solamente de levantar, de edificar, sino también de ¿qué? De destruir. Versículo 9. Los quebrantará con vara de hierro, con vasijas de alfarero. ¿Qué va a hacer? Lo desmenuzará. Lo va a volver polvo. Eso es Dios. Ese es Dios. Esa es la trascendencia de Dios. ¿Vamos comprendiendo? ¿Qué es la trascendencia de Dios? Ya viendo que es la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, la trascendencia de Dios, vamos conociendo un poco más su carácter. La trascendencia absoluta y universal de Dios está declarada en muchos pasajes de la Escritura, no solamente en Isaías, no solamente en Romanos, no solamente en Salmos, sino que en muchos pasajes de la Escritura vamos a ver cómo Dios está por encima de todo, cubre todo y nadie puede afectar su voluntad. Para ello vamos a mirar unas citas rápidamente. Primera de Crónicas, vayamos allá. Primera de Crónicas capítulo 29. Crónicas, Antiguo Testamento. Primera de Crónicas capítulo 29. Versículo 11. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Otra versión, por favor, las otras versiones. Gracias, amor.
gracias. Uno regularmente cuando hace referencia a la trascendencia de Dios, uno no dice la trascendencia de Dios, sino que Dios es grande, ¿cierto? Que Dios es grande, y ya ahí uno se está imaginando el ser grande de Dios. Pero aquí lo maravilloso de Crónicas es que no solamente nos dice, no, es que Él no solamente es grande, Él es dueño de todo cuanto existe, todo lo ha hecho Él, y Él trasciende a todos, y lo adoramos como el que trasciende a todos. Y a ese es al Dios que adoramos. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta? Pues si hay, apúntela, y al final de toda la conferencia vamos a responder. Pero lo que quiero que veamos nosotros es que Dios no tiene límite alguno. Al trascender todo, Dios no tiene límite alguno. Todo cuanto existe es de Él. Nosotros existimos, ¿es por qué? Por Él. O sea, si te quieres gloriar en algo, como lo explicaba y lo pasé un momento, Jeremías 9, 23 y 24, si te quieres gloriar en algo, gloríes en el Señor. Si no, no hay nada. O sea, hermanos, nosotros no tenemos de qué gloriarnos. Nosotros solamente somos criaturas en manos del Creador, simplemente. Y como criaturas no podemos afectar la voluntad de Dios. No, Él trasciende todo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Tenemos que Él es dueño de todo cuando existe y que debemos que adorarlo como el que trasciende todas las cosas. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En la mano del Señor está todo. Y esta misma pregunta que está aquí en Crónica la toma Daniel, el profeta Daniel, cuando escribe en el 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Él tiene el dominio de todo cuanto existe, todo es hecho por Él está en control de todo, todo se mueve, es por su voluntad, como le decía, lo explicaba Jordan, en la omnipotencia, Él hace todo de acuerdo a su voluntad y nadie puede resistirla. Nadie puede resistirla. Ahora, aquí en la tierra, ¿hay alguien que pueda decir eso? ¿Nadie puede resistir mi voluntad? No. Siempre hay alguien que resiste la voluntad de las personas, aún de los más poderosos de la tierra. Siempre hay alguien que resista la voluntad de Dios. ¿Alguien puede resistir la voluntad del Señor? No. Porque sencillamente, con vara de hierro, lo desmenuzará. Ese es el Dios que adoramos. Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Simplemente estamos viendo que, en unos pocos versículos, cómo la Escritura misma sustenta y argumenta todo referente a la trascendencia o supremacía de Dios. Job, capítulo 42, versículo 2. Dice la palabra de Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aún trasciende o conoce nuestros pensamientos y que todo lo puede hacer. Ay, es que eso es omnipotencia y omnisciencia porque lo acabamos de ver. Sí, claro, es cierto. Ahí podemos ver la omnipotencia, todo lo puede hacer, y la omnisciencia porque no hay pensamientos que se esconda de él, pero lo conoce porque trasciende a toda su creación. Trasciende a toda su creación. En estos momentos yo no puedo saber qué pensamientos hay sobre ustedes.
o qué pensamientos le están pasando por sus mentes en este momento. Yo no sé si le está pasando, claro, como ya van a ser las 12, la hora del almuerzo, qué vamos a almorzar, o no tengo ni idea, o que estén totalmente concentrados a la trascendencia de Dios, pero quiere que le diga algo, iglesia, que Dios, que trasciende a todos, sí conoce lo que hay en nuestros pensamientos en este momento. Y no solamente en este momento, sino en todas las etapas de nuestra vida. Y no solamente conoce nuestros pensamientos, sino que no hay nada imposible para Él. ¿Por qué? Porque todo es de Él, todo cuanto existe de Él. Esa es la trascendencia de Dios. Salmo 115. Salmo capítulo 115. Versículo 3. Salmo capítulo 115, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Nuestro Dios está ¿en dónde? Muy bien, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Nosotros dónde estamos? En la tierra. Ahí nomás podemos mirar la diferencia entre el Señor y nosotros. El Señor es el creador, nosotros simplemente la criatura. Y todo cuanto existe, aún nosotros, es porque el Señor lo ha querido hacer. Si Él no lo hubiera placido, pues ni siquiera nosotros estuviéramos. Eso es trascendencia de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 30. Proverbios capítulo 21. Versículo 30. Dice la palabra de Dios: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Te crees sabio? ¿Te crees tan sabio que puedes aconsejar al Señor? Ok, yo te digo, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No lo hay. Es que el Señor, yo creo que el Señor debe actuar de esa manera. Bueno, eso es lo que tú crees. El Señor actúa conforme a su voluntad. Ya. ¿Por qué razón? Porque Él trasciende todo. Bien. Amada iglesia, el Dios de la Escritura no es simplemente un monarca o no es simplemente un soberano imaginario, porque si pudieron verlo, hemos paseado por toda la Escritura. Antiguo, Nuevo Testamento, libros históricos, epístolas, libros de sabiduría, por toda la Escritura la hemos paseado. Y lo que la Escritura me revela una y otra vez es que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que trasciende todo cuanto existe y que todo lo que hay es porque Él lo ha querido hacer por su propia voluntad. Ese es el Señor. Ahora bien, ya vamos conociendo un poco más de la supremacía de Dios o de la trascendencia de Dios. La Escritura no solamente nos lo deja ver en cuestión de Él, ¿sí? Como lo estamos viendo, en cuestión de su ser. ¿Cómo así? Claro, que está en los cielos, que todo lo ha hecho, que todo está bajo su poder, que todos tenemos que adorarlo a Él en su trascendencia. No solamente nos lo deja ver en esa manera, sino que la Escritura también nos lo deja ver su supremacía o su trascendencia bajo las cosas inanimadas, bajo las criaturas irracionales. ¿Por qué razón? Porque aún ellas cumplen lo que el Señor quiere que hagan. Y solo vamos a ver unos ejemplos, porque se me fue el tiempo. Pero algo que estamos relacionados los estudiantes del MINS, hace poco estamos terminando de ver Éxodo, y Éxodo capítulo 14, lo que me deja ver es cómo el Mar Rojo se dividió en dos, para que el pueblo de Israel, ¿qué hiciera? Pasar en seco, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? El agua, algo inanimado, sencillamente obedeció ¿a quién? ¿A Moisés? No, a Dios. A Dios. Cuando el pueblo de Israel se rebela contra Moisés, en una de las ocasiones que se rebela, sencillamente dice la Biblia en Números capítulo 16 que la tierra abrió su boca y se comió a todos los rebeldes y todos descendieron vivos al abismo. ¿Quién abrió la tierra?
trasciende, aún en las cosas irracionales. Y si queda faltando, hizo que el sol se detuvo. ¿Quién ha tenido el poder para detener el sol? Eso está en Josué capítulo 10. Hizo que el sol se detuvo. Y si falta, hizo que se devolvieran 10 grados. Cada rey acá, eso está en Isaías capítulo 38, versículo 8. Y si le falta, hizo que los cuervos alimentaran a Elías. ¿Con qué? Con pan y carne. ¿Qué hace un cuervo cuando ve carne y ve pan? Ah, bien. De una vez se lo come. Pero ¿qué hace Dios? Aún a los animales irracionales los pone a su servicio. Y si decimos, bueno, eso es normal, listo. Les pregunto, cuando uno echa un hacha al agua, ¿qué pasa con el hacha? Se hunde, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la densidad del hacha es mayor a la densidad del agua, por eso se hunde, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué hizo el Señor? Hizo que el hierro flotara. Aún en una cosa que nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Sí? Hizo que el hierro flotara. ¿Dónde está eso? Segunda Reyes capítulo 6, versículo 6. Aún en lo más mínimo vemos la trascendencia de Dios, porque todos obedecen al mandato de Dios. Aún hasta el del hierro. Y si decimos, bueno, eso no está sorprendente, pues algo pasó, listo, les pongo otra. Daniel fue echado a la fosa de los leones hambrientos. ¿Qué hace el Señor? Cierra la boca de los leones. ¿Trasciende o no trasciende? ¿Quién puede dominar a un león hambriento de nosotros? Nada. Un león hambriento ataca. Esa es su naturaleza. El Señor lo que hace es cierra su boca. Y si falta, hace que los 3 amigos de Daniel, que es echado al horno de fuego, calentado 7 veces, no fueran consumidos. Sino que los que van a echar lo que haga, ¿qué pasa con ellos? Se mueren. Ellos sí se mueren por el calor. Los amigos no. Están ahí. Eso es poder de Dios, eso es trascendencia de Dios, eso es supremacía de Dios, Dios en control de todo. No hay límite alguno, no hay límite. Solo por poner unos simples ejemplos de la Escritura, porque la Escritura está rica de ejemplos de la supremacía de Dios. El último está en Daniel, el libro de Daniel. Ahora vayamos al Salmo 135. Salmo capítulo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Dice la palabra de Dios: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. En todo. Como está por encima de todo, teniendo el control de todo, y hace lo que está en su voluntad, pues todo lo hace. Esa es la trascendencia de Dios. Ahora sí vemos un poco más la importancia de tener un conocimiento apropiado del Dios que adoramos. Porque si no, nos hacemos un Dios a nuestra propia manera de pensar. Un Dios que, como dice la Biblia, creemos que es como nosotros. Como vimos que dice el Salmo. Bien, ejemplos del Antiguo Testamento. Y no solamente en el Antiguo Testamento está ejemplos de la supremacía o la trascendencia de Dios, sino que en el Nuevo Testamento también hay. Para que los que están tomando apuntes, o si no queda el video, también para que lo vean, repita. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice que Dios hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. ¿Quién puede alterar la voluntad del Señor? Nadie. Él hace todo según el designio de su voluntad. Y ya. Para de contar. Romanos capítulo 11, versículo 36. Todo cuanto existe es por Él. Todo. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Trascendencia de Dios. Todo, Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 15, es algo bien interesante porque ahí es donde nos llega a nosotros. ¿Por qué razón?
Porque nosotros todo el tiempo decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, mañana voy a hacer tal cosa, pasado mañana voy a hacer algo. Y hay personas que tienen proyecto hasta que lleguen a viejitos y voy a vivir de tal manera. Bien, ¿qué dice Santiago? Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Ya. Si el Señor quiere. Porque todo es bajo su voluntad. Todo. Bueno, iglesia, viendo esto, la trascendencia de Dios, debe haber un descanso en nuestro corazón. Debe haber un descanso en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida no es un producto del destino, o de la casualidad, o del Big Bang, o de la evolución, o bueno, lo que le quiera meter hoy en día, ¿no? Nuestra vida es el resultado de la voluntad del Señor. Y todo lo que sucede en nuestra vida está determinado ¿por quién? Por el Señor. Todo. O sea que todos nosotros estamos ¿en dónde? En la mano del Señor. Bien. Y aquí podemos aprender que Dios, aunque Él está por encima de su creación, Él controla su creación, actúa y gobierna en su creación. Nada se escapa de la supremacía de Dios. Nada. Y si algo que llegásemos nosotros a imaginar que se puede escapar, no se escapa. Viendo esto, y viendo que el tiempo se me fue, vamos a ver rápidamente lo que es la infinitud de Dios. Y aquí es algo interesante porque la infinitud de Dios lo utilizan de diferentes maneras y muchas veces la atribuyen como una cualidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a tomar la infinitud de Dios como una cualidad de Dios, pues nomás digo que la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la trascendencia y todos los otros atributos, los otros dos atributos que vienen y todos los que faltan, pues sencillamente son infinitos y ya. Eso es tomarlo como una cualidad. Pero es que la infinitud de Dios es parte de su ser, de su ser. Y si decimos que la infinitud de Dios es parte de su ser, pues sencillamente de ahí sí podemos decir que todo es eterno o infinito. Bien, pero entonces vamos a empezar en orden. ¿Qué es la infinitud? La infinitud significa, nuevamente, igual que la trascendencia, un Dios sin límites, un Dios con infinitud, un Dios que es vasto, un Dios que es inconmensurable o incomprendible, un Dios que trasciende todas las cosas. Dios no es limitado como lo estamos nosotros, ¿o sí? No, Dios no está limitado como estamos nosotros. Dios no tiene principio ni fin. Nosotros sí tenemos ¿qué? Principio y fin en este cuerpo corpóreo. Bien, entonces Dios no está limitado, sencillamente tampoco está restringido por alguien o por algo, no lo está. Y lo interesante es que en toda la escritura vamos a ver la infinitud del Señor como parte de su ser. Y vayamos un momento a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Este es un pasaje muy conocido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Estamos todos ahí? El que lo tenga, por favor, lee fuerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Quién me colabora? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Gracias. Aquí el apóstol Juan hace una descripción perfecta de la infinitud de Dios. ¿Cierto? Un saludo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿De quién? Del quien era, del quien es, perdón, del quien era, del que ha de venir. O sea, del eterno. Es lo que Juan está diciendo a la iglesia, al mensaje de las 7 iglesias. Esto describe que Dios no solo existe, sino que Dios es en sí mismo. Es. Bien. Que no hay quien detenga la voluntad del Señor, o quien detenga el ser de Dios, sino que Él está
por encima del tiempo, trasciende el tiempo de todos. Versículo 8 del mismo Juan 1. Versículo 8 del mismo Juan 1. Juan 1.8. Perdón, Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. Es también bien conocido. ¿Qué dice? Muy bien. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bien. Aquí Juan, en el versículo 8, está retomando la misma idea que viene en el versículo 4, diciendo, listo, si no le es claro que Él es, Él y el que ha de venir, pues sencillamente Él es el alfa y la omega. O sea que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Ya. Y si no le queda claro, pues sencillamente vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 13, versículo 8. Si no nos queda claro lo que dice Juan en Apocalipsis, vayamos a Hebreos. ¿Lo tiene, Alonso? ¿Lo lee, por favor? ¿Verdad? Sí, señor. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias. Y aquí es algo interesante porque muchos atribuyen esta descripción a la inmutabilidad de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque dice pues que no cambia. Pero es que si vamos a decir eso, entonces no cambia. ¿Por qué? Porque Él es infinito en sí mismo. Por eso no cambia. Porque lo mismo que pensó cuando se creó, cuando dice que el Espíritu del Señor estaba paseando sobre las aguas, lo mismo que pensó, determinó en ese momento, lo va a determinar en el transcurso de toda la historia de la redención y cuando Él vuelva. Porque para Él no hay límite de tiempo, ni cambia, como veíamos en la trascendencia de Dios, ni nada puede hacer cambiar ese parecer o esa voluntad del Señor por su infinitud. Bien, alguien dijo esta frase, voy a leerla literal, me pareció excelente. Dice de la siguiente manera: Dios mora en un modo de ser completamente ajenos a nosotros, enteramente por encima de nosotros y separado infinitamente de nosotros. Aún así, cuando pensamos en Dios, estamos tratando de pensar en alguien que no tiene parecido con nada que conozcamos. Dios dice, ¿quién es como yo? ¿O con qué me compararéis? La respuesta es, con nadie. Nadie es como Dios, nada es como Él. Dios es como Él mismo. El pensamiento o la voluntad del ser humano es siempre comparar a Dios con algo o con alguien. No lo haga, hermano, no lo haga. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros tiene mente infinita. Todos nosotros tenemos mente finita, limitada. Dios no tiene límite. Entonces, por tal razón, no podemos compararlo o comprender toda la magnificencia de nuestro Señor completamente. Solo podemos rasgar los bordes de su manto, no más. Entonces, por eso no podemos comparar a Dios con nada ni con nadie. Si quiere comparar a Dios con alguien, pues sencillamente compáralo con Él mismo. Compáralo con Él mismo. Por eso la importancia, cuando estábamos armando este día, decíamos no. Propusimos un tema inicial y pedimos no. Los atributos de Dios. ¿Por qué razón? Porque es importante nuevamente conocer al Dios que adoramos. Recordar estas grandezas de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en pecado de compararlo con alguien o con algo, sino que sencillamente si vamos a compararlo, comparémoslo con Él mismo. Él es infinito. En su ser es infinito. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente nada va a cambiar. Y cuando comprendemos eso, podemos decir la omnipresencia es infinita, la omnisciencia es infinita, la omnipresencia es infinita,
trascendencia de Dios es infinita, el amor de Dios es infinita y todos los otros atributos que te sepas son infinitos. Antes deberemos conocer eso, que es Dios es infinito, es parte de su ser. Y de ahí se despliega todo lo demás. Y como Dios infinito, demanda una cosa de su pueblo. ¿Y qué es lo que demanda de su pueblo? Que lo conozcamos a Él. A medida que empezamos a conocer al Dios infinito, podemos desarrollar una relación con Él. Hay muchas personas que simplemente tienen un conocimiento teórico de Dios. Me explico. ¿Saben qué son los ovnis de Dios? ¿Saben el amor de Dios? O algunas características de Dios. Pero no están interesados en tener una relación con Dios. Pero a la medida que nosotros nos vamos acercando bíblicamente al Señor, no solamente empezamos a tener estos conocimientos de Él, sino que empezamos a desarrollar una relación con Dios, una relación con nuestro soberano, misericordioso y amoroso Dios. Y a la medida que vamos teniendo o estableciendo esa relación con el Señor, pues sencillamente nos vamos dando cuenta que necesitamos de un Salvador para nosotros. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros podía complacer la voluntad de ese infinito Dios. Ninguno. Entonces, a la medida que vamos teniendo esa relación, vamos viendo o vamos dándole sentido a esa obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué razón? Porque como todo su ser es infinito, déjame decirte que la ira de Dios también es infinita. Entonces, lo que Cristo hizo fue librarnos de las manos de Él mismo en su ira. Y eso debe generar en nosotros consuelo. Consuelo. Algo que yo les enseñaba a los estudiantes del MINS es que nosotros debemos estar recordando de dónde nos sacó Dios, que era lo que nos quiere mostrar eso. Recordar de dónde te sacó el Señor. Y si nosotros recordamos de dónde nos sacó el Señor, créame que el primer día de la semana vendríamos gozosos a la casa de Jehová. Porque nos sacó de la llama de su infierno, de su ira y de su ira infinita. De ahí lo libró. Vayamos un momento al Salmo 145. Salmo capítulo 145. Versículo del 3 al 5. Salmo 145, versículo del 3 al 5. ¿Estamos ahí? Amada iglesia. Bien. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Lo que el salmista está haciendo referencia es que el ser de Dios es tan infinito que para nuestra mente infinita Él es inescrutable. No lo podemos comprender al 100%. Es lo que quiere decir el salmista, o quiere decir la palabra inescrutable. No lo podemos comprender al 100%, sino que solamente podemos ver ¿qué? Las obras de sus manos. Y al ver las obras de sus manos, ¿qué debe sentir el pueblo? Alabanza. Alabanza. Por eso, generación tras generación, da alabanzas al Señor. Es lo que estamos haciendo nosotros. Simplemente ha venido de generación en generación. ¿Qué? Alabar al Señor. No más. Señor, no te conozco plenamente, pero puedo ver las obras de tu mano. Puedo ver lo que dejaste plasmado en la escritura. Puedo ver todo lo que tú hiciste por mí, lo que has hecho por mí, lo que vas a hacer por mí. Por tal razón, te adoramos. Te adoramos. Es lo que el salmista quiere reflejar al lector o dejarle ver al lector. Lo que nosotros podemos conocer de Dios es porque Él lo ha revelado. Él mismo le ha placido revelarse a nosotros.
Él mismo. Y por tal revelación, pues sencillamente lo único que le queda al pueblo de Dios es decir, amén. Adorarle, no más, no más. Y a la medida que nosotros tenemos esa relación con el Señor, nos damos cuenta de la grandeza de su infinitud. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 27. Ese también es un pasaje muy conocido para los lectores viciosos de la Escritura. Primera Reyes, capítulo 8. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Quién se acuerda que estaba sucediendo en Reyes 8? Pues sencillamente lo que está sucediendo es la dedicación del templo. Salomón termina de construir el templo y hace la dedicación del templo hacia el Señor. Y quiero que miremos el versículo 27 porque es una declaración tan maravillosa que Salomón hace del Señor y dice de la siguiente manera: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué quiere mostrar aquí Salomón? Que Dios no puede ser encasillado o encerrado, que por su infinitud Dios no tiene límites alguno. Y Salomón tenía tan claro ese conocimiento que dice: claro, yo he hecho este templo para ti, Señor, pero yo sé que este templo no te va a encerrar a ti, Señor. Ahí va a ser la presencia del Señor, pero como es tan infinito que no puede algo finito limitarlo, pues sencillamente Él está en todo. Su omnipresencia. En todo. Isaías capítulo 40. Ya vamos terminando. No se preocupe. Isaías capítulo 40. He tomado pasajes bien conocidos para que veamos un poco con claridad lo que es la trascendencia del Señor y la infinitud del Señor. Isaías capítulo 40, versículo del 12 al 15. Dice la palabra de Dios: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos contó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién lo hizo? Digan, ¿alguno de nosotros lo hemos hecho? ¿Quién ha podido salir a la lluvia y detener la lluvia, toda la lluvia, con el hueco de su mano? Hoy que amaneció lloviendo, ¿quién se atrevió a salir en plena lluvia a detener la lluvia con el hueco de su mano? Ninguno, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque se vería como una acción loca. ¿Porque quién lo puede hacer? Nadie. ¿Quién de nosotros ha podido medir el cielo a palma de mano? Nadie. Pero ahí no termina el profeta Isaías, continúa. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseña ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como las gotas de agua que caen del cubo, y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, y sigue. Poder de Dios al infinito. ¿Por qué razón? Porque Isaías hace un análisis de la grandeza e infinitud de Dios. Lo que está haciendo es una comparación. Isaías, bueno, ¿te crees muy poderoso? Listo. ¿Has hecho esto? ¿Has hecho aquello? ¿Puedes hacer esto? Y si te falta, ¿puedes aconsejar al Señor? ¿Quién aconsejó al Señor? ¿Quién estuvo en su presencia cuando estaba haciendo todas las cosas? ¿Quién? ¿Quién puede darle un consejo determinado al Señor? ¿Estuviste ahí? No. Pues, ¿tienes poder alguno de desaparecer una isla por completo y volverla a polvo? ¿Alguien lo puede hacer? No.
Lo que Isaías está haciendo es esa comparación tan grandiosa de ese ser infinito que es Dios y mostrarnos, y nos está mostrando que no importa la criatura que se pare delante del Señor, no deja de ser ¿qué? Criatura. Criatura finita. O sea, tiene fin. Y nuestro Dios es un ser infinito. Iglesia, cuando decimos que Dios es infinito, queremos decir que Dios es Él, el ser que tiene vida en sí mismo, que habita en tal deleite y satisfacción que en Él hay plenitud de todo lo necesario para existir en plenitud por siempre. Todo es en Él. Todo. Cuando comprendemos la infinitud de Dios, lo único que nos queda a ustedes y a mí es postrarnos a los pies de Dios cada momento, cada día. Es lo único. ¿Por qué razón? Porque este atributo de Dios, la infinitud de Dios, es buena y malas noticias. ¿Cómo así que malas? Sí, malas noticias. Las malas noticias son para los no creyentes. ¿Por qué razón? Porque lo dije hace un momento. Porque si su ser es infinito, su ira es infinita. Y si su ira es infinita, el infierno es infinito. Por eso es mala noticia para los incrédulos. Para los que rechazan, como nos mostraba el pastor Pedro al inicio de Proverbios capítulo 28, cuando rechazan su oído a la ley del Señor, el versículo 9, su oración también es abominable. Y si rechazan su oído a la ley del Señor, pues sencillamente va a pasar una eternidad. ¿En dónde? En la ira de Dios, en el infierno. Por eso son malas noticias. Y eso es el Evangelio. Buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias para los que creen ahora. ¿Por qué? Para los creyentes. Pues porque sencillamente, si el ser de Dios es infinito, pues vamos a estar infinitamente, ¿en dónde? En gozo eterno. En deleite eterno. ¿En dónde? Allá en el cielo, en su presencia. Pero malas noticias para los incrédulos, porque va a pasar una eternidad de eternidades bajo su vida eterna. Eso es la infinitud de Dios. Dios no tiene límite y en Él está toda la plenitud de la deidad. Ese pasaje yo sé que lo utilizamos para Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero en Él está toda la plenitud que Él necesita y que nosotros necesitamos. Por eso bien dice el Salmo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.